Hola, hola, hola. Más cerca, sí, no se sienten tan lejanos. Bueno, lo primero es agradecerles muchísimo la presencia. Muchos han tenido que madrugar y es un esfuerzo que agradezco. Eh, Comenzamos la cuarta edición de Advert Meeting, este evento que hemos organizado desde la carrera de publicidad. Lo comenzamos junto con Paula Molina, cuando ella era la directora de la carrera. Ahora está en el área de comunicación, pero nos sigue acompañando permanentemente, apoyándonos. Eh, este evento que tiene como objetivo acercarles experiencias de profesionales de la publicidad eh, y hacer este nexo, este puente entre la vida estudiantil, la actividad académica y la vida profesional. Eh, este evento en particular, por eso está la cámara, les quiero comentar que lo estamos transmitiendo vía streaming de video para los alumnos de la modalidad distancia. Esto es que los alumnos desde cualquier punto del país que están estudiando publicidad tienen la posibilidad, al igual que ustedes que cursan en las modalidades presenciales y semi, estoy contando a los que son de otras instituciones, la posibilidad, ¿no es cierto?, de también participar de estos eventos, cuestión que verdaderamente nos integra y todos estamos en un mismo nivel de posibilidades, de aprendizaje, de conocimiento. Eh, Albert Meeting básicamente en esta edición tiene que ver con el eje está puesto en la creatividad. Es necesario cada vez más ser creativos y por eso es que el eje no solamente está puesto en la creatividad desde lo que es el arte, lo específico de lo que llamamos el área creativa, sino también apuntamos a la creatividad en medios, a la creatividad en cuentas y la creatividad en el planning, ¿no? De forma tal que a lo largo de estos 3 días ustedes van a escuchar conferencias, van a participar de 2 talleres específicos de creatividad, donde el eje va a estar puesto en creatividad apuntando a cada uno de los intereses que ustedes tengan, porque siempre se asocia creatividad con específicamente desarrollo de una pieza, de una campaña, pero es mucho más la publicidad y en cada una de las áreas donde ustedes tienen afinidad, la creatividad es el elemento diferencial. Albert Meeting se realiza gracias al apoyo incondicional de Alberto Rabat, del rector de IES, que nos apoya, que nos da aliento, que nos sustenta para llevar adelante esta actividad. Con el apoyo incondicional del área de comunicación de IES, con el área de diseño, que los he vuelto locos todos estos días. Gracias, Sebastián. Gracias, Rosario. Eh, y de 3 empresas de comunicación que nos apoyan muchísimo en la difusión, a quien quiero agradecerles muy especialmente, que es Cadena 3, Día a Día y Circus Digital. Gracias a ellos, digamos, es que podemos hacer la comunicación de este evento. ¿Cómo comenzamos el evento? Con una figura trascendente en la historia de la publicidad de Córdoba, y es por eso que hemos querido hacer un homenaje, eh, y se llama Néstor García Díaz, y forma parte de la historia viva de la publicidad de Córdoba. Por eso me pareció importante, dado que hoy vamos a trabajar y a lo largo de estos 3 días vamos a pensar, vamos a escuchar, vamos a reflexionar de la publicidad, me parece importantísimo tener la presencia de Néstor hoy aquí para, por un lado, reconocerle su trayectoria, todo lo que ha hecho por la publicidad de Córdoba, pero por otro lado, que les pueda contar a ustedes y ustedes puedan preguntarles cómo fue, cómo se armó y cómo se consolidó una empresa publicitaria líder en este momento, como es Oxford Consultores Publicitarios. Néstor, muchísimas gracias por venir.
los estudiantes de publicidad te dan la bienvenida con un aplauso. Muchas gracias. Lo primero es, básicamente tiene que ver con este reconocimiento. La primera vez que hacemos desde este evento el reconocimiento a la trayectoria de figuras señeras de la publicidad, un poco también para transmitir que esto no comenzó hoy, sino que se ha trabajado y se viene trabajando muchísimo en la publicidad en Córdoba, y es por eso que con IES, Alberto, queremos entregarte este reconocimiento a todo lo que has hecho y lo que seguís haciendo por la publicidad en Córdoba. Un modesto recordatorio de... Lo dejamos con ustedes. Bueno, buen día chicos a todos. Este reconocimiento tiene que ver con la cantidad inmensa de años que hace que estoy en el tema, nada más. O sea, no es otra cosa la trayectoria que 45 años de hacer de estar en este oficio. ¿Esto anda bien? ¿Se me escuchan bien? Bueno, ¿qué tal? Me parece interesante centrar estas palabras, pocas palabras que le voy a decir, en algo que dijo vuestro profesor, que es la creatividad, digamos. Vamos a decir que no quiero aburrirlos con la historia de Córdoba, con lo que fue la publicidad. Indudablemente que hace 45 años cuando yo empecé a hacer publicidad, los medios, la tecnología, las circunstancias con las que trabajábamos eran muy rudimentarias. O sea, no teníamos tipografía, no teníamos cine, etcétera, etcétera. O sea, realmente trabajábamos con alambre, digamos. Pero de todas maneras fue interesantísimo, o sea, fue muy divertido durante muchos años, porque nos permitía, a pesar de los pocos medios que teníamos para trabajar, realmente trabajar muy estrechamente con lo que se llama el expediente, el empirismo, o sea, comprobar en un mercado reducido, con pocos medios, esta herramienta tan eficaz que es el discurso publicitario. Bueno, las cosas desde aquella época ahora han cambiado de una forma fenomenal, fantástica. O sea, ¿cómo ha cambiado el mundo? ¿Eso quiere decir que la publicidad se ha trastocado? O sea, no. Ustedes saben que en esencia la publicidad sigue siendo la misma. Desde el punto de vista de oficio. Desde el punto de vista de práctica, probablemente que hay la multiplicidad de medios que hay ahora es fantástica. Las herramientas que se disponen son muchísimas, pero en esencia la publicidad sigue siendo la misma. Quizás sea un poco más compleja porque la diversidad de medios de comunicación que existen o que están a disposición de los publicitarios es tan grande que obliga, es más complejo y obliga realmente a una ingeniería de comunicación mucho más cuidadosa, mucho más difícil, mucho más costosa, etcétera, pero por supuesto mucho más eficiente, ¿no? Pero lo importante es esto, desde el punto de vista creativo sigue siendo igual. Sigue siendo igual desde hace más de 100 años, digamos así que la publicidad ya tiene más de 100 años. Ustedes saben que una agencia de publicidad en esencia son 4 oficios con 4 cerebros totalmente diferentes, pero en última instancia todos tienen una base común que es que son publicitarios. Hay un director de cuenta, que se entiende que es el que trata con el cliente, que conoce el problema, que tiene una cultura especialmente abarcativa de toda la problemática empresaria, del mercado, etcétera. Yo diría que los mejores preparados para abarcar este oficio particular, el director de cuentas, son los licenciados en administración de empresas
que cuando tienen esa vocación por la comunicación y la comercialización, su preparación profesional los hace especialmente aptos para esto. Pero además es un hombre que tiene que saber intervenir en la mesa creativa con su aporte y su particular visión. Hay un señor que se llama director de medios, que ahora ya es una enciclopedia, porque la cantidad de medios que dispone y el conocer cómo funciona cada uno y su eficiencia y cuánto cuesta y cómo se compra y cómo se maneja, etcétera, lo hace un experto, pero que es un estratega de cómo usar todo este aparato para, dado un presupuesto y dado un objetivo, cuál es el mejor plan para llegar a cumplir el objetivo que se propone. Es un creativo importantísimo. Esto de estratega, que parece una palabra tan fácil, es realmente complejo. O sea, un buen director de medios en esta época es un experto de alto nivel. Ese es el otro componente de una agencia. Tiene una cultura totalmente distinta al director de cuenta. Hay otro señor que viene, cuyo origen es de redacción, ¿no es cierto?, que es un creativo que trata todo lo que es que no es formal, digamos así. O sea, que trata todo, diríamos así, como una adaptación, todo lo que es literatura, digamos así, por su cultura casi siempre viene es un hombre una persona, no digamos un hombre porque acá hay muchas mujeres, es una persona que tiene una cultura que proviene de un conocimiento profundo del idioma, de su uso, etcétera, y de la forma de se manejan los medios, etcétera, desde el punto de vista comunicacional, literario, por así decir, para apropiarnos esa palabra. Y hay otro señor, ese es el director creativo, origen, redacción. Hay otro señor que es el que maneja las formas, todas las formas, de cualquier tipo, que es el director creativo, origen, arte, digamos así. Esas cuatro personas, es un equipo interdisciplinario, tienen distintas culturas, distintos talentos, etcétera, y que juntas forman lo que se llama una agencia de publicidad. Entonces, vamos a ir así para contarle anécdotas. La agencia de Chicago, por ejemplo, de Detroit, creo que era la agencia Walter Thompson, que atendía Ford, tenía 350 equipos creativos. O sea, estas cuatro personas tenían 350 unidades diferentes para atender la cuenta Ford en el planeta Tierra. Yo he visto acá en Argentina agencias que tienen hasta 20, 25 unidades creativas diferentes. O sea que cuando uno se encuentra con otro publicitario, si yo me encuentro, por ejemplo, con otro publicitario, en rigor le digo, ¿vos cuántos equipos creativos tenés? Y él me dice 2, y yo le digo 5, los dos sabemos qué agencia tenemos, si es chica, si es grande, etc. Por supuesto que la diferencia entre las agencias multinacionales y las agencias nacionales y las agencias provinciales tienen la escala que corresponde. Bueno, estas cuatro personas son esencialmente creativas. Tienen un problema y a ese problema le tienen que encontrar una solución. Y aún en la multiplicidad de medios que hay actualmente, que es enorme, la tecnología que hay, que es enorme, lo principal es cómo resuelven el problema en todos sus aspectos, no solamente desde el punto de vista de contenido, de discurso, sino cómo arman todo el sistema de comunicación desde el punto de vista de distribución de presupuesto, de utilización de medios, de cobertura geográfica, de manejo del tiempo, etc. Y por último, la cosa más importante, que es el discurso. El discurso publicitario necesita creatividad. O sea, ¿qué es esta creatividad? La creatividad es una cosa bastante difícil de definirla en el sentido profundo. Pero la creatividad es la que crea imágenes. ¿Y cómo se define imagen? Imagen, hay una anécdota bastante interesante que les cuento, que en una conferencia de un publicitario argentino que explicaba de la imagen, lo explicaba con palabras difíciles y complejas. Entonces una persona dice, ¿no podría dar un ejemplo práctico de esta definición de imagen? Entonces el señor les dijo, bueno, dice, voy a hacer una cuestión simple. Les voy a preguntar a todos ustedes cuál es el mes de la primavera. Ahí va.
adelantaron la más, dice septiembre. Septiembre, que empieza el 21, tiene el 66% de invierno y el 33% de primavera. Teniendo mayoría de invierno, tiene imagen de primavera. Porque lo que acontece en ese mes es tan importante que tiñe todo el mes de primavera. Ese acontecimiento, esa característica que se puede agregar, qué sé yo, es lo que conforma la imagen. ¿Qué es eso? Es lo que conforma la imagen. Bueno, la comunicación, yo diría que entre la creatividad, entre sus objetivos principales es formar imagen, trabajarla, posicionarla, pulirla, levantarla, corregirla, sanarla, etc. Imagen desde un candidato a presidente hasta un jabón. O sea, esa imagen no puede ser mentirosa, tiene que tener una profunda ética. O sea, no se puede en esa imagen prometer algo que no es verdad, porque si se hace publicidad de algo que no es verdad, se hace publicidad de una mentira, con lo cual se propaga mucho más rápidamente y se descubre mucho más rápidamente. Es un compromiso, es una promesa, o sea que tiene no solamente una ética que corresponde al debe ser, sino que además tiene una conveniencia comercial de no mentir, porque si miente fracasa. Para formar imagen, los lenguajes son particulares, o sea, nosotros ahora tenemos, por ejemplo, el lenguaje de Internet. El lenguaje de Internet, que es un medio fantástico, maravilloso, etcétera. ¿Ha llegado a trastornar la publicidad? No, todavía se ha incorporado, no la trastorna, se ha incorporado como otro medio. Pero realmente todavía está en elaboración cuál es la mejor forma de discurso. Porque vamos a decir sí, que la publicidad tiene un fenómeno particular. Esto que llamamos creatividad, para que se produzca el efecto deseado, tiene una característica rarísima, que en rigor ha sido poco estudiada en la fenomenología de la publicidad como discurso humano, ¿no? La publicidad es el único discurso de todos los discursos humanos, llamémosle discursos humanos al discurso de la oratoria, al cine, al teatro, a la literatura, etcétera, a todo lo que es emisión de producción humana de comunicación, que admite que se repita. No solamente admita, sino que se necesita la repetición. O sea, una publicidad, una comunicación, una creatividad que no se repite no es efectiva. Tiene que vencer la barrera de la memoria, tiene que pasar a un estadio importantísimo que es el subyacente, y ahí produce el efecto, si tiene todos los elementos que corresponden a un buen discurso publicitario. Esa repetición es muy difícil de lograrla, porque se necesita mucho dinero. Los americanos tienen un dicho que dice: no hay ninguna pared que la suficiente cantidad de dólares no pueda derribar. O sea que si uno dispone de suficiente cantidad de dinero, forma la imagen. Bueno, pero el dinero no es así que todo el mundo dispone de cualquier cantidad. Muchas veces se suple el poderío económico con el poderío creativo. O sea, y ahí está el kit del asunto de nuestra profesión, ¿no? O sea que yo diría que la problemática de ustedes de futuro, o casi de presente, pues ya están por salir a la palestra, está en definirse en cuáles de estos 4 puestos tan importantes se ubican, porque son oficios diferentes, en donde todos tienen que ser publicitarios, todos tienen que entenderse, todos son creativos, cada uno con su cultura. O sea, lo más divertido que tiene la publicidad es la mesa creativa formada por estos elementos, porque ese intercambio intelectual y de oficio, esa búsqueda, es fantástica, porque no hay dinero que pague esa praxis, ese entretenerse con compañeros de trabajo que saben lo mismo que uno, más su especialidad, y que buscan solución a un problema, ¿no? Ese es un aspecto. Y el otro, entender de que dentro de la creatividad hay algunos principios elementales
elementales, básicos, primigenios que son importantísimos. Por ejemplo, hay escuelas publicitarias que son cínicas. Creen que el ser humano, si se le repite con habilidad la suficiente cantidad de veces y con un discurso hábil, se le puede meter cosas en la cabeza a la gente aunque no la quiera. Ese es el argumento de los que están en contra de la publicidad, de los que dicen que la publicidad es la prostituta del capitalismo. Es mentira. La gente no es tonta. Es más, tiene una barrera de defensa contra la publicidad. Vamos a esperar que los chicos entren. O sea, la gente, menospreciar a la gente, menospreciar su cerebro en el sentido de qué es lo que, cómo recepta nuestro discurso, es el peor de los pecados. Hay que respetar a la audiencia, digamos así, de todo tipo. Respetarla profundamente porque es vivísima. O sea, es mentira que sea tonta y que la publicidad enajena, que la publicidad hipnotiza o que manipula. No, es mentira, absolutamente mentira. La otra no es mentir, o sea, con publicidad también es importantísimo. O sea, ser honesto, digamos así. Vamos a decir que puede haber un anunciante que con dinero le pide a uno que diga cosas que no tiene su servicio, su producto. Es el peor negocio que puede hacer una agencia de publicidad, llevarle la punta y hacerle el trabajo. Porque posiblemente se lo haga, gane dinero una vez y nunca más, y no sé si va a cobrar, y además nunca más va a repetir no va a ser un cliente, va a ser un trabajo ocasional. Que empieza y termina porque va a fracasar seguro, no tiene ninguna duda. O sea, ese tipo de cuestiones que forman parte del futuro de la profesión de ustedes, me parece que tiene una importancia fundamental. Bueno, esto como es un homenaje a mí, no quiero hablar tanto, así que no sé si me quiere hacer alguna pregunta, estoy a disposición de ustedes, pero hasta aquí llego. Mira, tuve una experiencia fantástica, rara diría yo, que la cuento medio repetida. Ustedes aprovechen que ustedes son jóvenes y que no la han escuchado y se la cuento de vuelta. Digo. Yo una vez tuve, hace muchos años, hace 35 años, tuve el tema de que tomé un banco, que era de la empresa Rollo, que se llamaba Banco Ensuquía. Su presidente eligió el nombre porque su presidente, que era el arquitecto Rollo, era muy cordobés, amaba Córdoba, y Suquía le parecía que era un nombre bien cordobés, así que adoptó el nombre de Suquía. Les comento que la palabra Suquía aparece en la historia una sola vez. Aparece en el acta que hizo Cabrera cuando funda Mendoza. Dice: voy a fundar esta ciudad a las orillas del río que los naturales de aquí llaman Suquía y que a partir de ahora se llama San Juan. Nunca más, en ningún lado, en ninguna parte histórica de todos los años transcurridos, aparece nunca más la palabra Suquía. Sin embargo, esta palabra ancestral
que forma parte del nacimiento de Córdoba, eso que los indios llamaban Suquía, el río, quedó. Entonces había el conjunto Suquía, los alfajores Suquía y el banco Suquía. Bueno, este arquitecto, que era fanático de talleres, que era cordobés, más cordobés que la peperina, quería que el río, que se llamaba Río Primero, recuperara su nombre. Entonces me llama, porque era un personaje muy singular, ¿no es cierto?, muy poderoso, un empresario realmente importante, ¿no? Me llama, yo fui su agencia durante 30 años. Me llama, me dice: Néstor, queremos que que el río se cambie de nombre para que se llame lo mismo que el banco. Arquitecto, es difícil. Vamos a empezar por trámites burocráticos. Vamos a ir a la municipalidad a hablar con la parte que corresponde a ver si se puede cambiar el nombre del río. Lo sacaron corriendo. Vamos a ir a hidráulica, la dirección de hidráulica, estaba el ingeniero Finochetti, a ver si nos puede, qué trámite podemos hacer para que cambien el río. Nos sacaron corriendo. Me dice: bueno, utilice la publicidad, que yo haga algo para que el nombre, que cambie el nombre del río. Quiero que cambie, o sea, vamos a mover la opinión pública para que cambie el nombre, ¿no? Bueno, es un problema realmente no comercial, difícil, porque era un manejo de opinión pública. Y nos pusimos a trabajar. Y con una suerte extraordinaria encontramos, hay un libro que se llama Córdoba Azul, de un poeta muy cordobés, que se llama Capdevila, que todo lo que trata son poemas respecto a Córdoba, ¿no? Y entre esos poemas había uno que era reivindicatorio del nombre del Suquía, y que decía: yo me llamaba Suquía, ese nombre me quitaron, que de nuevo me lo den, que así quiero ser llamado. Y a partir de ahí una poesía larga, como de 2 páginas, reivindicatoria de este nombre, que era como si el río quisiera revuelta a recuperar su nombre. Bueno, tomamos este poema de Capdevila, lo hicimos recitar por una síntesis de 2 minutos por un locutor con una voz fantástica que se llamaba Salinas. Hicimos una peliculita de 2 minutos con el río Suquía, o sea, actual, o sea, y con algunas imágenes antiguas, porque había molinos, una cosa de relleno que acompañaba las palabras de este poeta recitando la poesía de Capdevila, de este poema reivindicatoria fantásticamente dicho, ¿no es cierto? ¡Buah! Y la verdad que sí, no sabíamos qué iba a pasar. O sea, era poeta que pedía a la gente que la reivindicación del nombre. Como era de 2 minutos y no era comercial, no tenía nada que ver con junte dinero, le pagamos interés, etcétera, conseguimos que los medios de televisión de aquella época, de los 3 canales, nos dieran un tratamiento especial y nos lo pusieran justo en el medio del noticiero, de los noticieros de las 9:30 de la noche, ¿no? De 9 a 10. 2 minutos, y lo pasé 20 veces. Lo pasamos 20 veces. 20 veces es una frecuencia, yo diría, irrisoria. Aún cuando sea de 2 minutos, no es muy grande. O sea, 20 veces, además de ser carísimo, a nosotros no nos cobraron tanto, es muy poquito, digamos, ¿no? Pero como era una cosa para probar, lo probamos. Bueno, causó un efecto formidable, a tal punto que tanto en aquel tiempo había un diario Córdoba y otro diario, que se hicieron eco de esta publicidad y entraron a juntar firmas porque para pedir a la legislatura que estudiaran el cambio de nombres. Bueno, cuando vimos eso, después que pasamos 20 veces nosotros, lo sacamos otras 20 veces. O sea que salió 40 veces en un año quehacer del río, esta poesía. 40 veces en un año es una publicidad inexistente. Pero ¿qué pasó? Efectivamente, después que pasamos eso, un diputado de Villa María, fíjese usted, trajo el problema a la legislatura, se empezó a tratar el problema y todos los ríos de Córdoba cambiaron el nombre. O sea, fue un asunto fantástico. Bueno, nosotros lo estudiamos un poco porque nos sorprendió tanto, o sea, fue un efecto tan
fantástico que fue intuitivo, no sabíamos, no teníamos estudios previos. ¿Por qué se lo cuento esto? ¿Por qué es un caso interesante? Porque tocamos una fibra importantísima que es el localismo, la identidad. O sea, el cordobés, no solamente de la ciudad de Córdoba, sino no me acuerdo los nombres ahora que tienen indígenas, que han recuperado todo el Río Primero, Río Segundo, que era una nomenclatura de tipo militar. O sea, que en su momento que se le puso tenía que ver con organización que los militares en su época le dieron a los ríos para hacerlo simple, ¿no es cierto? De primero hasta el quinto, digamos. El río Calamochita, el otro río, no sé cuánto, etcétera, y el río Suquía. Para salvaguardar, la ley dijeron, se llama río Suquía o Primero, o sea, puede usarse los nombres, pero el primero desapareció, ya todo el mundo se llama Suquía. Bueno, lo importante de esto es esto. Primero, un mensaje que toca una fibra real que existe, o sea, el localismo, la identidad, el sentido de pertenencia del cordobés es de una profundidad fantástica, a tal punto que habla con tonada, a diferencia de todos los otros, y además se diferencia completamente de cualquier otro. Y eso forma parte de la sociedad de todo tipo, no importa la clase social, el poder económico, etc. Nosotros tocamos esa fibra prácticamente inocentemente y fue una explosión. O sea, en 3 meses le cambiamos el nombre al río. Segundo, lo pagamos muy pocas veces, pero el mensaje era tan poderoso y tan amplio y tan justo el horario, y en aquella época había 3 canales nada más, que llegamos a todo el mundo. O sea, si ustedes hacen la experiencia de preguntarle a una persona de más de 45 años si se acuerda de la película del río Suquía, van a comprobar de cada 10 veces que la pregunten, 9 se va a acordar todavía, y de esto hace 20 años, 25 años. O sea, para que vean que además del efecto que produzco, cómo quedó en la memoria de la gente. Bueno, o sea, se dan cuenta que no les cuento un fenómeno comercial, sino que les cuento una comunicación que tiene un fin predeterminado, que era comercial, porque en última instancia que el río se llamara igual que el banco era importante, pero qué fantástico que es el efecto. Bueno, tocar el localismo fue un acierto fantástico, o sea, la idea creativa estaba no solamente qué herramienta usar, sino qué fibra tocar. Allí estuvo el acierto estratégico, digamos. Esto es para contarle un caso realmente poderoso que tuvo efecto, y que tuvo un efecto mucho más que comercial, porque se refirió a un cambio de nombre de un río, que es una cosa extraña, digamos. Una cosa es que compre jabón y otra cosa es que cambie en un río, ¿no? O sea, ese fue para vos que me preguntaste, el caso más curioso de las miles de campañas que hice en mi vida, ¿no es cierto? Fue largo el cuento, pero me pareció que vale la pena. Duque es un caso realmente interesante, porque tiene que ver con donde en principio la mayoría de ustedes van a trabajar, si es que no se van a Buenos Aires o a otros países. Trabajar en su provincia, que es todo un tema trabajar en su provincia, porque es un ámbito especial. En general les cuento que la publicidad está en manos de multinacionales, y cosa curiosísima, o sea, por ejemplo, prácticamente no hay ninguna agencia de primera línea poderosa argentina, casi todas son multinacionales en el país, ¿no es cierto? Segundo, lo curioso es que varias de estas agencias que tienen distintos nombres pertenecen a otro
que es dueña de todas ellas. O sea, hay 4 agencias, las más grandes del mundo, que pertenecen a otra agencia que es la dueña de estas 4. Y así sigue, esa es la globalización bendita, ¿no? Bueno, hacer publicidad en provincia es una cosa distinta. Imagínense ustedes, estas multinacionales que trabajan en el planeta Tierra, son miles, centenares de millones de dólares, y nosotros acá en Córdoba que tenemos que arreglarnos con la cultura que tiene el anunciante y con los pesitos que tenemos. O sea, es realmente un mundo diferente. Yo lo prefiero a esto, a trabajar en el anonimato y en las grandes maquinarias mundiales, ¿no? DUC es una empresa cordobesa que en un momento dado es una fábrica que tiene 50 años, se los cuento porque esto es público, no es confidencial, ya más de 50 años, de una familia que fabricaba jabones, una cosa básica, un producto, usted sabe, el jabón es el producto más primitivo que hay, se hace con sebo, ¿no es cierto? O sea, y bueno, se perfeccionó tanto a través de 50 años que muchas marcas poderosas le compraban que le fabricara jabón para ellos, con la marca de ellos. Entonces le pagaban para que le fabricara jabón. Y ellos fabricaban jabón para varios. Pero el jabón propio que tenían no lo conocía nadie. ¿Y qué pasaba? Estas fábricas que le compraban jabón para su marca, ellos eran medio cautivos, porque si no le vendían a ellos, se quedaban sin clientes. Y el público ellos no tenían público propio. Entonces en un momento dado nos toman a nosotros hace 10 años para independizarse un poco de este cautiverio de los que le compraban su producto. Entonces empieza un estudio no solamente de perfeccionamiento de jabón, se empezó con una marca que era muy vieja de ellos, que se llamaba Gigante, y derivados, o sea, la capacidad que la empresa tenía como instalación, y como capacidad química y además como maquinaria, etcétera, de fabricar cosas. Y por supuesto se derivó la cosmética, que es un rubro fantástico. En el rubro cosmética, las multinacionales no son poderosas, son realmente inmensas. O sea, el planeta Tierra les queda chico, ya están invadiendo la Luna. O sea, son las grandes marcas, digamos así. O sea que esto quiere decir, ¿se puede de una provincia pelear con grandes marcas? Sí, se puede pelear perfectamente. Y tenemos casos fantásticos. O sea, acá la Priti peleaba contra la Coca-Cola, por ejemplo. El Banco de Suquía peleaba contra los bancos más grandes del país y del mundo. O sea, peleaba contra el Boston, contra el City. Y jamás le pisaron el poncho. O sea, era primero pero lejos. Y le puedo seguir nombrando marcas. Arcor es la empresa de caramelo más grande del mundo. O sea, hay productos locales y marcas locales que pueden pelear, aún no siendo tan grandes, y poniéndole freno a empresas nacionales y multinacionales. O sea, es posible desarrollar marcas locales. Bueno, nosotros basados en esa teoría que nos parece muy conveniente, digamos así, tomamos el tema de cosméticos, se hicieron todos los estudios previos, o sea, se trabajó muy profesionalmente. ¿Qué capacidades teníamos de introducción en el mercado? ¿Qué marca? ¿Qué precio nos podíamos ubicar? ¿Por qué? Porque peleábamos contra Procter & Gamble, peleábamos contra los monstruos del mundo, que gastan miles de millones de pesos en publicidad, pero miles. Nosotros teníamos cientos, o sea, teníamos moneda. Pero se fabricó, se trabajó muy finamente, digamos así, muy sobre la base esa de pelear contra el gigante, digamos. Hay una teoría de marketing que dice, cuando hay un gigante hay un lugar para un pequeño, porque el gigante abre el campo y uno se cuela atrás y se mete y mordisca. Nosotros mordiendo el 4% del mercado somos ricos, o sea, ellos necesitan el 50%. Bueno, entonces cuando se creó la línea DUC, se creó de acuerdo a los estudios de mercado que nos indicaban en qué posición nos teníamos que ubicar, cuáles eran los productos que teníamos que trabajar, cuáles eran las características que la gente buscaba en ese precio, en una marca que no era de cuarta, pero tampoco era de primera. Le dimos la apariencia de marca lo más levantada de posicionamiento que pudiéramos, pero el precio era adecuado, y empezamos a trabajar.
Las características de esa campaña es que se hizo muy técnicamente desde el punto de vista, muy profesionalmente es la palabra, desde el punto de vista de preparación previa, el estudio de adecuación de qué era el producto adecuado para la línea de productos adecuados para alargarla, cómo eran los tipos de packaging. Cuando se hicieron los packaging se comprobaron, cuando se hizo el proyecto de publicidad se estudió a ver cómo llegaba. O sea, fue muy profesional, aunque fuera chiquito, digamos así, comparado con los monstruos. O sea que fue un trabajo rigurosamente profesional, provincial, pero como si fuera para el mundo, como si hubiéramos hecho para el planeta Tierra. Y nos dio muy buenas satisfacciones. Y, por supuesto, Argentina, a todos los industriales, saben lo que les pasa, o sea, lo llama Moreno y le dice que tienen que bajar el precio, y tiene que bajar el precio, y aumenta el cebo y baja el dólar y se corta el precio. O sea, ser industrial en Argentina realmente es ser realmente un combatiente de la vida, digamos, es muy difícil. Entonces los productos todos sufren los avatares de esta Argentina turbulenta que cambia de política, sube, baja, etc. Pero Duc está impuesto, está puesto, está trabajando, anda bien y tiene, ya nació, se crió y ya tiene que crecer, o sea, está puesto. O sea que su caso, lo que yo destaco más es que esto que dije, que voy a hacer un pequeño comentario. La publicidad no puede trabajar sola, o sea, la publicidad en última instancia, si no hay un buen marketing previo, marketing es preparar el plan de trabajo previo con todos los recaudos que el marketing exige, o sea, investigación de mercado, estudio de la competencia, solución al problema de distribución, el packaging más adecuado, los puntos de venta, todo el fenómeno económico financiero de ese desarrollo, todo eso pertenece al marketing. O sea que la publicidad es el discurso del marketing. O sea, no es que la publicidad supera o suplanta al marketing. Son dos aliados indispensables. Un marketing sin publicidad es un marketing mudo, igual que una persona muda, o sea, es discapacitada. Y una publicidad sin marketing es alguien que sabe caminar sin bastón, o sea, sin bastón blanco, o sea, no está ubicado. O sea que lo ideal, desde el punto de vista profesional, es que haya ese equipo. En Córdoba, muchas agencias, como la nuestra, hemos tenido que adosar a nuestra actividad publicitaria el servicio de marketing, porque no hay muchos en Córdoba y es difícil para el anunciante acceder a ellos internamente. Entonces, nuestra agencia está formada, es una agencia de publicidad, pero que tiene un departamento de marketing, pues si no, nuestra publicidad no va a dar resultado. Si nos pide publicidad y quiere hacer publicidad y no hace marketing, no, decimos, espere, vamos a hacer primero marketing y después publicidad, porque si no se acomoda, la publicidad no va a dar resultado. Y si no da resultado, usted no va a ser más cliente nuestro. Y ahí vamos a perder. ¿Comprenden? O sea, es lo que destaco. Es una pregunta fantástica, diría yo. En este momento les tengo que contar que la publicidad está en un trastoque. O sea, está en un momento de crisis, pero de crisis entre comillas, digamos así. No crisis porque ande mal, se sigue facturando millones de dólares por año. Pero desde el punto de vista provincial, ha habido problemas, estamos transcurriendo problemas de cambios muy grandes en el sistema de medios. Los medios, La Voz dejó de ser cordobesa, Canal 12 dejó de ser cordobesa, Canal 8 dejó de ser cordobesa, o sea, NB3 es una nacional. O sea, los medios masivos, que ya no son lo que eran antes, que no son la columna
del 75% de la columna de comunicación, ahora son el 55%, el otro 45% lo ocupan otros medios, digamos, alternativos, se ha trastocado. O sea, para darles una cosa curiosa, le voy a decir que, por ejemplo, los canales de la Voz del Interior y los canales de televisión, ninguno de ellos tiene más de 25 clientes. O sea que realmente semejante aparato de comunicación, 25 clientes que son el 85, el 90% de su publicidad. En mis años mozos, Canal 12 tenía 500, de los cuales el 50% era cordobés. Ahora el cordobés es el 10%. ¿Por qué? Porque los precios se han adecuado, al ser cadena, a los grandes consumidores, que son, ya le digo, 25. O sea, esos precios les alcanzan a los medios, pues son muy buenos, para sustentarse. Además son cadenas, son un solo dueño. Con la ley de medios todo eso está en discusión, pareciera que no va a ser así, pero no sabemos todavía. Entonces, realmente los cordobeses tuvimos durante años, luchamos contra una tarifa diferencial, que no nos cobraran a nosotros igual que a las multinacionales o a las grandes empresas. Y lo logramos, teníamos una tarifa realmente diferente para los clientes locales. Ahora eso es mucho más complicado. Segundo, la existencia cada vez mayor de medios alternativos, llamémosle medios alternativos al punto de venta, la promoción, la vía pública, internet, la comunicación gráfica, el marketing directo, etcétera. Todos esos medios alternativos ahora son alternativas mucho más accesibles desde el punto de vista de costo que los medios masivos, pero no tienen el mismo poder. O sea, usted necesita mucho dinero y mucha profusión. O sea que realmente es complejo. Eso que yo les hablaba de que el director de medio ahora, yo le digo, tengo 1 millón de pesos y tengo que conquistar esto, a ver qué haces, se la regalo, porque es realmente un problema difícil para saber cuál es la mejor forma de distribuir el dinero para trabajarlo, ¿no? O sea que ese es un problema de Córdoba. En este momento está en trastoque, digamos. Estamos con precios muy caros para la economía regional. Hay una adecuación que los medios hacen, razonable, pero para un anunciante cordobés hacer publicidad realmente es un costo gravoso, digamos. Segundo, esta situación tiene ya varios años. Entre las situaciones económicas, políticas y además este trastoque de la globalización y el cambio de medios, etcétera, el rigor, y además vamos a decir que normalmente Córdoba tenía 200 agencias de todo tipo trabajando. Ahora somos 15, 12, no, me pierdo porque nacemos y mueren rápido, ¿no? Yo creo que las veteranas somos 2 quedamos. Veteranas, les digo que tenemos más de 40 años, RB y nosotros, nada más, todo lo demás son de la mitad de tiempo o menos. Luego, todo lo demás han desaparecido. O sea, muertos comercialmente o físicamente. Entonces, ahora somos muy pocos. ¿Eso qué ha producido? Si esto ha sucedido en los últimos 10 años. No hay culturización de parte de las empresas respecto a lo que es la publicidad. Conocen que el tema es importante, conocen que las empresas, Coca-Cola hacen millones, que nadie le va a decir la publicidad es mentira. Pero esta cosa abstracta, que además cuesta tan cara, que además no sabe cómo funciona, que además no tiene conocimiento para ponderarla, justipreciarla. Si usted le lleva la campaña a un cliente y el cliente, ¿cómo hace para saber si eso es bueno, si es caro, si le va a dar resultado? Y el cliente está acostumbrado a poner dinero en cosas concretas. Viene un señor que le promete una película fantástica, unos jeans, una cosa, ¿y cuánto cuesta? Y cuesta 1,5 millones. Y entonces, ¿qué pasa si después no pasa nada? Y no pasa nada. O sea que no, lo tiré nomás al aire, se voló. O sea que le resulta muy realmente aventurado, riesgoso, difícil tomar la decisión de meterse en esa inversión. O sea, para conquistar
una agencia conquistar a un cliente para que sea anunciante, incorpore ese quehacer de forma ordenada a su empresa, es un trabajo de mono. Es muy laborioso porque uno trabaja con una persona que no tiene cultura de uso, ¿comprende? O sea, no la puede usar, no la ha usado. Y después las pocas, o sea, las agencias tenemos que hacer, enseñarle al cliente. Entonces hay que entrar muy despacio con un cliente, pero no puede. No solamente por su economía, sino porque tiene resistencia. Entonces, yo le diría que está complicado en este trastoque de precios, de globalización, de multiplicidad de medios y de economía local, hacer publicidad. Pero pasa una cosa muy importante como contrapartida. La necesidad que hay de la publicidad en Córdoba para las marcas cordobesas, para el desarrollo comercial de Córdoba, es importantísimo. O sea, la necesidad existe, trabajo hay, mercado hay. Lo que pasa es que hay circunstancias adversas mucho más difíciles que antes, pero hay trabajo. Cuesta, ¿no es cierto? Pero hay trabajo. No quiero desalentarlo con esto, ¿no es cierto? Pero todavía se sigue, o sea, Córdoba facturaba antes más o menos, para hablar en dólares, unos 50 millones de dólares mensuales, hace 20 años. Sigue facturando 50 millones de dólares 20 años después. O sea, quiere decir que Córdoba ha crecido 4 veces. La publicidad no ha crecido 4 veces. O sea, está ahí nomás. O sea, esto comparado, nosotros siempre fuimos el 10% del país, incluso en publicidad. Ahora en publicidad no somos, seremos el 4%. Sí, señor. Buenos Aires el 90 y pico por ciento de la publicidad. Ahí está, de todo el país, ¿no es cierto? Para los creativos, vamos a decir así que Buenos Aires tiene esto, es un gigante, es una macro polis, o sea, una ciudad, una de las más grandes del mundo, o sea, están las 10 ciudades más grandes del mundo. Cuando vos vas a Buenos Aires tenés un campo de trabajo fantástico, una competencia brutal, o sea, como vos hay 100.000 muchachos que quieren hacer lo mismo que vos. Salvaje además, o sea, vamos a decir que la ciudad es dura, es difícil, complicada, para darte a conocer es bravísimo, para tener nombre en Buenos Aires es de cada 1.000.000 triunfa uno. O sea, lo que es atractivo desde el punto de vista de posibilidades es negativo desde el punto de vista de las circunstancias que tenés. O sea, triunfar en Buenos Aires es 150 veces más difícil que triunfar en Córdoba. O sea que tenés que elegir. ¿Cómo? Sí, yo te diría que en general, yo por ejemplo he hecho muchísimo, o sea, trabajo muchísimo. Proporción, diría que el 30% de mi facturación histórica la he hecho en otras provincias, incluido en Buenos Aires. O sea, nosotros trabajamos mucho en Mendoza, en Rosario. Ese es nuestro, uno dice que es toro en su rodeo, ese es nuestro rodeo. Córdoba, Mendoza, Santa Fe. Y Buenos Aires hemos incursionado un montón de veces. Hemos trabajado con Citroën, con RIM, con muchas marcas nacionales en Buenos Aires, pero duro poco porque los porteños me pasan por arriba. me sacan, pero, o sea, te pueden porque son 10 veces más poderosos. O sea, vos agarrás al cliente, lo tenés, pero para tenerlo tenés que matarte, porque coimean, te llevan por delante, tienen mucho más servicio que vos, o sea, te matan, o sea, te pasan por arriba. Bueno, Néstor,